evolución cultural con algunos ejemplos que fueron padres de la Iglesia, bueno, católica o del ámbito de Grecia, y también un ejemplo de un patriarca en la Iglesia de Constantinopla o la Iglesia Oriental. Y bueno, varios ejemplos entre la moderna, bueno, un ejemplo en la Edad Moderna y dos de ellos en la Edad Contemporánea entre Austria y Australia, y muchos, bueno, pues de ellos dejaron huella, la mayoría en el pensamiento religioso del mundo occidental y oriental. Abraham Hondius fue pintor y grabador neerlandés. Trabajó en Rotterdam, Ámsterdam y en Gran Bretaña. Pintó y grabó escenas de caza de animales y con menos frecuencia escenas costumbristas o cuadros religiosos. Es decir, que él prácticamente, Abraham Hondius, se dedicó a pintar y grabar escenas de caza de animales y también realizó, pero ya con mucha menos frecuencia, otras obras pues, relacionadas con las escenas costumbristas, los cuadros religiosos. Un artista que dejó huella en el ámbito europeo y sobre todo en Países Bajos. Ireanus Abel Eibesfeld fue etólogo austriaco. Destacó en el campo de la etología humana y la obra La etología humana de 1988 aplicó la etología a los humanos al estudiarlos desde una perspectiva más común a los volúmenes que estudian el comportamiento animal. Eibesfeld lo que intentó al final fue estudiar en esa obra de etología humana era bueno, asemejar o acercar más o menos el estudio humano a cómo se le estudia al final de los animales. Esto lo comento yo siendo historiador. El ser humano al final tiene rasgos animales como cualquier especie que habita y habitó en su momento desde el periodo de la prehistoria. Entonces, lo que han hecho muchos etólogos o pensadores también que han hablado en torno al ámbito del estudio de los humanos es, bueno, pues algunos han intentado es unir lo que se estudiaba o se estudia en el comportamiento animal y llevarlo a cabo en el comportamiento humano. Aunque el comportamiento humano es más complicado, porque el comportamiento humano se lleva más al ámbito de la psicología y de la psiquiatría. Luego también dentro del ámbito de la filosofía, la historia o la sociología. Pero la etología, lo que estudias al final, también es el comportamiento de los seres humanos. Y muchos intelectuales en el siglo XX y en el actual continúan realizando estudios sobre cómo nos comportamos con la base psicológica y psiquiátrica y sociológica del ámbito de las ciencias sociales. San Jerónimo fue padre y doctor de la Iglesia, especialmente recordado como autor de la obra Vulgata, una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras destinadas a tener una amplísima difusión más allá de la Edad Media. San Jerónimo escribió la Vulgata, que es la obra más conocida del propio padre y doctor del ámbito eclesiástico, y que el objetivo que tenía el propio San Jerónimo era llevarla más allá del pensamiento religioso, no solo hasta el periodo medieval, sino hasta la era contemporánea. Elio Donato fue gramático latino, preceptor de San Jerónimo, escribió unos comentarios a las obras de Terencio y de Virgilio y una gramática considerada una de las obras más completas de su género en la antigüedad. En la imagen, el propio Elio Donato se encuentra en la parte derecha. San Esteban fue diácono y protomártir, fue uno de los primeros 7 diáconos de la Iglesia. Acusado de blasfemar contra Moisés, fue llevado ante el Sanedrín de Jerusalén y fue lapidado. Tras su muerte, consentida por Saulo, se desencadenó la primera persecución contra los cristianos de Jerusalén y la fiesta se celebra el 26 de diciembre. Ambos, salvo Elio Donato, los dos ejemplos dejaron huella en el pensamiento religioso, con el objetivo de que se extendiese el cristianismo no solo hasta el periodo medieval, sino hasta la era contemporánea y la actualidad. San Gregorio de Nisa fue padre y doctor de la Iglesia griega. Su esfuerzo por conciliar el cristianismo con elementos de filosofía platónica hizo de él uno de los precursores de la gran labor de síntesis que llevó a cabo Agustín de Hipona. San Gregorio de Nisa lo que intentó fue conciliar el pensamiento del cristianismo con las ideas platónicas o el pensamiento de la filosofía platónica. Platón hablaba, esto lo comento yo siendo historiador, del mundo de los sentidos y el mundo de las ideas. El mundo de los sentidos es corrupción, problemas, no hay belleza, como hablaba el pensamiento platónico, el propio Platón, y el mundo de las ideas es belleza, incorrupción, es el mundo perfecto. ¿Qué pasó? Que luego con el pensamiento posterior del neoplatonismo por parte de Plotino y también el cristianismo dentro de la filosofía, pues tergiversaron, entremezclaron las ideas platónicas o de Platón y las aprovecharon, sobre todo el pensamiento cristiano, para llevar a cabo que
decía la filosofía cristiana, por parte de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que el mundo celestial era el principal, el que primaba sobre el mundo terrenal, que era al final de paso, y a partir de ahí, bueno, pues hablaban del alma, y el alma pues tenía una segunda vida para los cristianos dentro del pensamiento medieval. Pero vamos, que eso duró hasta bien la edad moderna, cuando bueno, apareció la Ilustración, con donde los intelectuales del momento, en el siglo XVIII, muchos de los ilustrados criticaron a las instituciones monárquicas por el absolutismo y también a la institución eclesiástica, por esos dogmas, todo ello. El problema es, al final, y yo lo comento, que es que las ideas de Platón nada tienen que ver con el mundo de la filosofía cristiana. Son totalmente diferentes. Es verdad que pueden parecerse, pero en nada. Lo único es que al final se entremezclaron y, bueno, pues con el neoplatonismo de Plotino se llevó a cabo ese pensamiento de que había dos mundos y que, bueno, el cristianismo supo aprovechar. San Basilio el Grande fue doctor de la Iglesia Católica y uno de los cuatro padres junto con San Anastasio, San Gregorio de Nacianceno y San Juan Crisóstomos de la Iglesia Ortodoxa. Fue sobre todo el iniciador de la vida cenobítica. Entre sus obras destacaron numerosas homilias, tratados sobre la vida monástica y un abundante epistolario. En sus escritos teológicos hubo de combatir a los arrianos, tratando a la vez atraerlos a la ortodoxia. Y una de las obras es Filocalia. Hablar de San Basilio Grande es hablar de uno de los principales doctores del pensamiento cristiano, junto a otros que voy a explicar en las próximas diapositivas o en las siguientes diapositivas. San Anastasio fue padre y doctor de la Iglesia. Fue llamado también San Anastasio el Grande o Anastasio de Alejandría. Acudió a Nicea como compañero y diácono del entonces patriarca de Alejandría y contribuyó a definir la consustancialidad del Padre y del Hijo divinos y la condenación de Arrio en el año 325. En la Edad Antigua, o más o menos ya comienzo de la Edad Media, había, finales ya de la Edad Antigua, había pues, diversas ideas sobre que Dios era el creador o que decían que era Dios y luego Cristo. Bueno, pues eso era las disputas que había dentro del ámbito del pensamiento cristiano de finales prácticamente del periodo antiguo y el comienzo del periodo medieval. Elegido patriarca en el año 328, mantuvo contra viento y marea la fidelidad a las decisiones del concilio, lo cual le valió ser condenado, depuesto y desterrado 5 veces a lo largo de su vida, tras ser reintegrado a su sede otras tantas, siguiendo los avatares de tiempos y emperadores, favorables o no al arrianismo. Al fin, logró residir en su sede hasta morir en ella. Y una de las obras suyas es Discurso sobre la encarnación del Verbo. San Gregorio Nacianceno fue doctor y padre de la Iglesia griega, junto con San Basilio de Cesarea y San Gregorio de Nisa, fue uno de los tres padres capadocios que en el siglo IV sistematizaron y formularon la teología trinitaria, reafirmando la ortodoxia cristiana frente al arrianismo. Es decir, que muchos de ellos que hablaban eran de afirmar la ortodoxia cristiana, de que era Dios y Cristo, prácticamente padre e hijo, los mismos, que eran divinos. El arrianismo lo que hablaba es que no, que era Dios solo, el creador, era diferentes pensamientos dentro de la propia religión cristiana o del cristianismo, que eso bueno, pues surgió y que hoy en día en la actualidad continúa y luego ya en la Edad Moderna con la fragmentación de las diferentes religiones, entre ellas el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, la Iglesia ortodoxa y el catolicismo, bueno, pues es lo que hoy en día tenemos, después de 500 años, que hay diferentes estructuras eclesiásticas en los países europeos y no solo en Europa, sino también en América, en Asia y en otras zonas del mundo. Morris West fue novelista y dramaturgo australiano. Se educó en un colegio de Christian Orden, que son los hermanos de la doctrina cristiana, comunidad en la que iba a ingresar, pero finalmente abandonó antes de jurar los votos solemnes. Estudió idiomas modernos y matemáticas en la Universidad de Melbourne y en 1969 fue reclutado para participar en la Segunda Guerra Mundial. En 1943 concluyó su prestación militar y se convirtió en secretario de William Morris Hayes, en ese momento es primer ministro. Posteriormente trabajó para la radio en el equipo de Herald de Melbourne. Durante 10 años fue uno de los propietarios y directivos del Australasian Radio Production. Y una de las obras es El embajador de 1965. Por cierto, Morris West tuvo mucha inclinación, o bueno, su obra literaria estuvo muy ligada con el pensamiento religioso.
San Juan Crisóstomo fue patriarca de Constantinopla. Junto con San Basilio, San Anastasio y San Gregorio Nacianceno, fue uno de los cuatro padres de la Iglesia Oriental. Su apodo, Crisóstomo, significa boca de oro. Aludió a su excepcionalidad de elocuencia, por la que fue considerado el máximo orador de la Iglesia antigua. Sacerdote de Antioquía, fue nombrado patriarca de Constantinopla. Su rigor y su celo reformista le crearon una serie de oposiciones políticas y le granjearon la hostilidad de la poderosa emperatriz Eudosía. Depuesto por un sínodo, fue desterrado a la Capadocia, donde murió. Pues igual que la gran mayoría de los figuras dentro del ámbito del pensamiento, bueno, pues también en Oriente dejaron huella. Es verdad que, bueno, hubo una serie de ideas que a lo mejor no compartía por parte de las instituciones políticas y eso le provocó al final el destierro. Y bueno, pues la gran mayoría de bueno, de los personajes o de las figuras dentro del ámbito del pensamiento cristiano, bueno, muchos de ellos fueron criticados, aunque bueno, muchos de ellos también se callaban para evitar conflictos con las monarquías europeas. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo religioso sobre todo y con algunos ejemplos dentro del ámbito de la cultura, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.